tal? Bienvenidos a Didactis. Os presentamos la solución de la parte práctica del examen de acceso a la universidad correspondiente a la convocatoria ordinaria de 2024 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en la asignatura de Economía y Diseño de Modelos de Negocio. Esta parte se compone de 4 ejercicios, como veréis, que vamos a resolver a continuación. El primero de ellos nos dice lo siguiente. Una empresa fabrica un producto con un coste variable unitario de 50 euros y los costes fijos siguientes. Coste de personal, 10.000 euros, alquiler del local, 2.000 y otros costes fijos, 15.000. El precio de venta unitario del producto son 300 euros. Y nos pide lo siguiente. Calcula el umbral de rentabilidad y explica el significado. Y, en el segundo lugar, si por circunstancias del mercado la empresa solo pudiera vender el producto a 200 euros y quisiera obtener un beneficio de 51.000, ¿cuántas unidades del producto tendría que vender? Tened en cuenta que el coste fijo y el coste variable no varían. Por lo tanto, para calcular el umbral de rentabilidad, tenemos que coger los costes fijos, que son coste de personal, alquiler y otros, que nos suman un importe de 27.000 euros. Por otra parte, el enunciado nos da el precio de venta unitario y nos da el coste variable unitario. Para calcular el umbral de rentabilidad tenemos que aplicar la fórmula que ya conocemos, en la que dividimos el coste fijo entre el margen de contribución, que será la diferencia entre el precio de venta y el coste variable en medio. En este caso, 27.000 euros de costes fijos entre 300, que es el precio de venta unitario, menos 50, que es el coste variable unitario. El valor de Q, en este caso el umbral de rentabilidad, es de 108 unidades. El significado del umbral de rentabilidad es aquel número de unidades producidas y vendidas para las que el beneficio es cero. En segundo lugar, resolvemos la segunda cuestión. Entonces, si quisiera obtener un beneficio de 51.000 euros, ¿cuántas unidades de producto tendría que vender? Teniendo en cuenta que los demás parámetros no varían. En este caso, ponemos la expresión del beneficio desarrollada y sustituimos por los valores que conocemos. En este caso, precio de venta 200, que es el valor que nos ofrece el enunciado, es decir, si la empresa pudiera vender el producto a 200 como consecuencia de la demanda, solo puede vender a ese precio. 200 por Q, menos 27.000 euros costes fijos, más 50 dentro del paréntesis de coste variable. Desarrollando la fórmula y sustituyendo y despejando el valor de Q, obtenemos que el valor por el que las unidades que tendría que vender para obtener ese beneficio de 51.000 euros serían de 520 unidades. Vale. Siguiente ejercicio. La sociedad Peña S.A. quiere modernizar su cadena de producción. Para modernizarla tiene 3 opciones de inversión. Con la información siguiente tenemos inversiones, desembolso inicial y luego flujos de caja de los distintos años. Y nos dice indicar qué opción de inversión tiene que elegir la sociedad según el criterio del plazo de recuperación, es decir, del payback, y justificar la respuesta. Bien, pues vamos a calcular el payback para cada una de las inversiones. En el primer caso, establecemos el cuadro que ya conocemos, de forma que en la columna primera indicamos el desembolso inicial, después el cash flow obtenido en cada ejercicio y luego el importe pendiente hasta que se ha superado, y en ese caso, en ese año, ya calcularemos en qué mes se ha superado. Entonces, vemos que en el tercer año la empresa ha superado el valor del desembolso con los cash flows obtenidos, pero no nos interesa en el payback saber cuál ha sido el beneficio o cuál ha sido el cash flow resultante, sino en qué momento el desembolso ha sido superado o ha sido compensado con los cash flows positivos. Entonces, si en el tercer año, en 12 meses, ha generado 18.000 euros, suponiendo que todos los ingresos se generan de forma constante, en X meses, es decir, los meses que queremos saber, se generará
4.000 euros, que es lo que faltaba por compensar. Entonces, con la simple regla de 3 obtenemos que el valor de X, es decir, los meses en los que la empresa ha superado el valor del desembolso pendiente, ha sido de 2,67 meses. Por lo tanto, como lo ha superado en el tercer año, la empresa había tardado 2 años más 2,67 meses. Si realizamos la misma operación para el resto de inversiones, la inversión B y la inversión C, obtenemos que para la inversión B el payback es de 3 años exactos, mientras que para la inversión C el payback es de 2 años y 2 meses. Por lo tanto, la mejor opción es la C, puesto que, de acuerdo con este criterio de payback, la inversión se recupera en solo 2 años y 2 meses, que es más rápido que cualquiera de los dos proyectos anteriores. Bien, en el tercer ejercicio se nos pide lo siguiente: elabora el balance de situación por masas patrimoniales de la empresa KPA SL a partir de las partidas siguientes. Y nos ofrecen una información de las distintas partidas y elementos del balance de situación. Y nos dice al final que la partida de créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado es un importe pendiente de calcular. Bien, ahora veremos cómo lo calculamos. Y por otra parte nos pide que calculemos también el fondo de maniobra y explicar el significado del resultado que hemos obtenido. Bien, entonces introduciremos los datos que nos han ofrecido en el balance de situación, poniendo como interrogante aquella parte que nos pedía calcular, es decir, la parte de créditos por enajenación de elementos inmovilizados a largo plazo, que se incluye dentro del apartado de inversiones financieras a largo plazo. Bien, entonces, como veis, como sabéis que el patrimonio neto más pasivo corriente y pasivo no corriente tiene que ser igual al activo, entonces para calcular el importe pendiente, puesto que sabemos el total del patrimonio neto más pasivo no corriente más pasivo no corriente, solo tenemos que llevar con una igualdad, como ahora veréis, y obtener el resultado siguiente. De forma que el importe de las inversiones financieras a largo plazo es de 1.630 euros. Aquí veis el detalle del balance completo, pero ahora vamos a ver cómo hemos llegado a ese resultado. Bien, para calcular el valor de la partida de inversiones financieras que nos faltaba, como hemos dicho, vamos a igualar el activo con el patrimonio neto más pasivo, que es la fórmula fundamental de la contabilidad. Desglosando esta fórmula, obtenemos que el activo no corriente y el activo corriente es igual a patrimonio neto más pasivo no corriente más pasivo corriente. Bien, sustituyendo los datos que teníamos de acuerdo con el balance anterior y despejando, obtenemos que el activo no corriente tiene un importe de 11.260 euros, pero dentro del activo no corriente ya tenemos partidas que conocemos, como son el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Entonces, despejando el valor de las inversiones financieras, obtenemos que el valor, como hemos dicho anteriormente, era de 1.630. Bien, una vez tenemos completo el balance, lo que vamos a calcular ahora es el fondo de maniobra, que como sabéis se calcula de dos formas: a partir del activo corriente menos el pasivo corriente, que nos ofrecería un resultado de 14.840 euros, o a partir de la diferencia entre los capitales permanentes y el activo no corriente. En este caso, sustituyendo con los datos que nos han ofrecido, efectivamente obtendríamos el mismo valor, 14.840. Bien, entonces, ¿cuál es el significado de este valor? Pues si el fondo de maniobra es positivo, eso quiere decir o bien que la empresa tiene liquidez suficiente para poder atender sus compromisos a corto plazo, o bien que con los capitales permanentes patrimonio neto más pasivo no corriente, la empresa es capaz de financiar todo el activo no corriente más una parte del activo corriente. El significado en realidad
de este fondo de maniobra positivo es que la empresa tiene liquidez suficiente. Bien, en el último ejercicio nos pide lo siguiente. El cuarto, el IAS SL es una empresa de prestación de servicios que se dedica a asesorar financieramente a otras empresas. El 31 de diciembre de 2023 presenta la información siguiente. Y aquí ofrece una serie de información que tendremos que incluir en la cuenta de resultados. Nosotros hemos puesto en cada una de las partidas que nos ofrecen una referencia numérica, como veis al principio del enunciado, para que podáis identificarlo con la cuenta de resultados que os ofrecemos a continuación. Bien, hay algunas partidas en las que no tiene numeración porque esa partida no se incluye dentro de la cuenta de resultados. Por lo tanto, ese dato no lo hemos utilizado para llegar al resultado definitivo. Y nos pide lo siguiente, elaborar la cuenta de resultados del año 2023 con el detalle de los 4 tipos de resultados, sabiendo que el tipo impositivo del impuesto de sociedades es del 25%. Bien, el resultado sería el siguiente. El resultado, como nos pide que indiquemos los 4 tipos de resultados. Tenemos aquí los 4 A, B, C y D, que son primero el resultado de explotación, 29.110. Después tenemos el resultado financiero, más 250 euros. La suma del resultado de explotación más el resultado financiero nos da el resultado antes de impuestos, que es de 29.360. Y calculando como gasto el impuesto sobre beneficios con un porcentaje del 25%, descontamos esos 7.340 euros y obtenemos finalmente el resultado del ejercicio en ese valor de 22.020. Tened en cuenta que en la cuenta de resultados los importes correspondientes a ingresos se ponen como valor positivo, mientras que los valores que corresponden a gastos se incluyen con valor negativo. ¿De acuerdo? Pues este es el resultado es la corrección de este examen. Espero que lo hayáis entendido todo. Muchas gracias por vuestra atención.